Bien, vamos a dar inicio. ¿Quién? Bueno, ahí deben de saber, pero vamos a preguntar, ¿cuál es el tema de esta tarde? ¿Quién quiere compartir con nosotros? ¿Cuál es el tema de hoy? Eh, ¿Por qué pasan cosas malas? Ok, gracias Genia. También sola y chatío. Es correcto. ¿Por qué pasan cosas malas? Ok. Esta es una pregunta que tanto cristianos como no cristianos se hacen, se han hecho en el pasado. Les hago la misma pregunta que les hice la semana pasada. ¿Alguna vez se han preguntado por qué pasan cosas malas? ¿Se han preguntado ustedes? A ver, tenemos un chat. Sí, dice Sol, muy bien. ¿Alguien más? Esta es una leve encuesta ahí. ¿Sí o no? Sí, Sí, ok, Daniel, gracias. Johan, Genia, muy bien. Sí, creo que todos podemos decir que sí. Nos hemos preguntado en algún momento de nuestras vidas esta pregunta: ¿por qué pasan cosas malas? Ahora, vamos a ver en esta clase, em, pues, una respuesta bíblica a esta pregunta: ¿por qué pasan cosas malas? Y vamos a ver, vamos a aprender eh, cuál debe ser mi actitud ante estas cosas malas. ¿Cuál debe ser mi actitud como cristiano ante el sufrimiento, el dolor, que son las cosas que relacionamos con este concepto de cosas malas? Cuando nos pasan cosas malas, es que sufrimos o nos hace falta algo, o estamos en dolor. Vamos a aprender la razón bíblica y vamos a aprender cómo yo debo de reaccionar o cuál debe ser mi actitud. Bien, vamos al inicio. Para responder a esta pregunta, ¿por qué pasan cosas malas? Vamos al inicio de todo, ¿ok? Entonces, en el principio, la creación era sostenida perfectamente por Dios. ¿A qué me refiero o qué abarca este concepto? De que antes o cuando el inicio de todo, el mundo, cuando Dios creó el cielo, la tierra, creó los animales, creó al hombre, el hombre estaba en una armonía y una relación perfecta con Dios. Vemos ahí en Génesis que Adán hablaba con Dios. Eh, Así que en el principio, la creación, todo el mundo, el ser humano, era sostenida perfectamente por Dios. Todo estaba en perfecta relación con Dios. Tristemente, no se mantuvo de esta manera, ¿verdad? Como todos conocemos, seguimos leyendo en Génesis, seguimos la cronología, sabemos lo que pasa después. Y vamos a leer este Génesis 2:15 al 17. Dice: cuando Dios, el Señor, puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. Y aquí les subrayé, miren la instrucción o la orden de Dios: no comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Hablando del árbol del bien y del mal. La instrucción de Dios fue clara: no comas, no comas del fruto de ese árbol, no lo comas. Esta es una orden, una instrucción directa, clara, que Dios le dio a Adán. Recordemos que el paraíso en el que vivía Adán
Dios le había dado todo, todo estaba bajo el control de Adán. Adán estaba allí para que cultivara la tierra, para que cuidara los animales, y Dios le dio los alimentos, le dio muchos árboles, muchos frutos para que Adán se pudiera alimentar. Y simplemente le dio una orden: no comas del fruto de este árbol. Ahora, ustedes me pueden decir, ok, Abigail, ¿y si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, iban a comer de ese fruto, aunque Él les dio la instrucción de que no lo hicieran? Si Dios sabía, ¿por qué les puso ese árbol? O sea, ¿por qué Dios se los puso allí? Porque recuerden, y esto es simplemente, no vamos a entrar en detalle, recuerden que Dios no nos creó como robots. Dios nos creó libres en el tema de nuestra elección, algo que ya hemos hablado. Cada uno toma su decisión, cada uno decide: o obedezco a Dios o lo rechazo. Es una elección. Entonces, Dios quería probar cómo íbamos a saber, o cómo Adán iba a poder tomar la elección, hacer su elección, si Dios no le ponía el árbol. Dios le puso el árbol y era una prueba de obediencia. Adán y Eva tenían que confiar en esta palabra que Dios les había dicho: no lo coman, porque si lo comen van a morir, ciertamente morirán. Entonces la prueba era de obediencia y, lastimosamente, Adán y Eva no pasaron, no aprobaron esa prueba de obediencia. Adán y Eva escogieron desobedecer el mandato de Dios y el castigo fue la muerte. Gracias a esa desobediencia de Adán y de Eva, entró el pecado al mundo. Y podemos decir, la creación o el paraíso, ese balance perfecto en el que estaba antes, tanto el hombre como la creación, se arruinó porque el pecado entonces entró a nuestro mundo. ¿Por qué hicimos toda esta introducción? Porque nuestra pregunta principal es: ¿por qué pasan cosas malas? ¿Ok? Esa es nuestra pregunta. Y esa pregunta va ligada a esta: ¿quién sufre las consecuencias de la desobediencia de Adán y de Eva? Nosotros. La maldad, el pecado, el sufrimiento, el dolor son consecuencias de la desobediencia. Vienen debido a que el pecado entró al mundo. Así que, ¿quién sufre esas consecuencias? Nosotros. Y también hay alguien más que sufre las consecuencias de esta desobediencia, del pecado, y las vamos a ver ahorita. Uno, como les dije, nosotros. En Romanos 3:23 dice: todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. El balance perfecto que existía antes era que Adán estaba en comunión perfecta con Dios. Adán hablaba con Dios, Adán caminaba. En Génesis dice que Dios caminaba o se paseaba por el Edén, por el jardín del Edén, junto a Adán. Ahora, debido a la desobediencia, estamos lejos de Dios. Esa relación perfecta ya no existe. Entonces, cuando el hombre decidió, recuerden una lección, cuando el hombre fracasó la prueba de la obediencia y él decidió rebelarse y desobedecerle a Dios, la puerta al sufrimiento, a la maldad y la muerte se abrió. Entró a nuestro mundo. Desde el punto de vista bíblico, la muerte no es o no era una parte natural de nuestro mundo. Ahí ven Romanos 5:12. Así pues, por medio de un solo hombre, que es Adán, entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte.
y así la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Ahí pueden ver la imagen, cómo se describe la caída del hombre, creo que así se le describe, que fue cuando todo se vino abajo, por decir, por ponerles una frase, cuando todo se vino abajo debido a la desobediencia. Entonces, este concepto de muerte, no conozco todas las respuestas, pero tomando este versículo, este concepto de muerte no existía en el paraíso. Al principio, cuando Dios ideó todo, porque aquí nos dice, por el pecado entró la muerte y pasa a todos porque todos hemos pecado. Así que, ¿por qué pasan cosas malas? Primero, por la desobediencia del hombre. Por esa desobediencia de Adán fue que entró el pecado, la maldad, el sufrimiento a nuestro mundo. Segunda persona o cosa que sufre por esta caída, por esta desobediencia, la tierra. Tal vez no hemos pensado o no se nos habla de que la tierra sufre, así como nosotros sufrimos la muerte, tristeza, sufrimiento, la tierra también está en sufrimiento. Romanos 8:22 dice, sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Miren la descripción que da Pablo aquí. Una mujer cuando da a luz es algo muy doloroso y hemos visto en películas y hemos escuchado estas historias. Hay mujeres que sufren un poco más que otras, pero esa es la comparación que nos hace para que nosotros podamos entender el sufrimiento que tiene la tierra. Se queja como una mujer con dolores de parto. Ahora, desde el punto de vista bíblico, según nosotros podemos entender de Génesis, la tierra era un paraíso. Y tal vez nosotros no podemos concebir completamente qué es paraíso. Nosotros nos podemos imaginar, pero tal vez habían árboles, frutos que ya no tenemos. Tal vez habían colores que nosotros ya no tenemos. No podemos idearnos, no puedo darles una pintura de cómo era antes, pero la Biblia nos dice que era un paraíso, era todo, era perfecto, era hermoso. Y en Génesis 3:17, que ya fue después de la desobediencia de Adán y de Eva, que es cuando Dios les da su castigo, que los saca del paraíso, también lanza un castigo a la tierra. Y aquí es Dios hablando. Al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa y con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. Nosotros hoy en día, para poder tener nuestros cultivos, hay que cuidarlos mucho, darles abono, asegurarse que les dé suficiente agua, que no les caiga plagas de tal vez animalitos que lleguen y se coman tus frutos. Y aquí esto fue parte del castigo por haber desobedecido a Dios. Con duro trabajo la harás producir tu alimento. Tal vez en ese tiempo Adán no tenía que trabajar por cuidar su alimento. La tierra le producía todos los alimentos que él necesitaba, pero ahora la tierra está bajo maldición. Hay tierra donde la comida no crece, que decimos, ay, es que no, la tierra está seca o la tierra no le crece el alimento. Todo eso es parte del sufrimiento que entró a nuestro mundo debido a la desobediencia. Pero la tierra, la creación, espera y guarda una esperanza. Romanos 8:19-20 dice, toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos,
Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Aquí podemos asumir que pues en el día final, el juicio final, es que finalmente la tierra quedará libre de esta maldición que está sufriendo hoy en día. Así que la tierra mantiene una esperanza, la creación mantiene una esperanza. Y más adelante estaremos hablando de nuestra esperanza. Así como la tierra tiene, espera con paciencia, nosotros también esperamos y guardamos una esperanza. Ahora, resumen de todo lo que hemos hablado, esta introducción hasta ahora. El plan de Dios no incluía muerte, sufrimiento, enfermedades o el quebrantamiento que nosotros vemos alrededor nuestro hoy en día, que nosotros experimentamos. Nosotros, o el ser humano, somos responsables de todo esto por causa del pecado de Adán. O ahí podemos decir, por causa de la desobediencia de Adán, es que sufrimos y experimentamos estas cosas que les mencioné anteriormente: muerte, sufrimiento, dolor, enfermedad. La maldad entró y lo experimentamos por causa del pecado. El problema del dolor o el por qué pasan cosas malas, esa pregunta que nos hicimos al principio, no recae en Dios, recae directamente en los hombros de una humanidad pecadora en rebelión en contra de su creador. Ok, recuerden, el paraíso que ideó Dios no incluía estos problemas, estos sufrimientos, esta maldad. Entró y recae sobre la humanidad. Hoy en día hay personas que sufren de guerras y recae esa responsabilidad sobre personas que llevan sus intereses y hacen sufrir a personas inocentes en las guerras y en muchos otros aspectos de nuestra sociedad o nuestro mundo. Entonces, tenemos esta idea central. ¿Por qué pasan cosas malas? Se los repito porque necesitamos aprenderlo. ¿Por qué pasan cosas malas? Cuando el hombre cayó en desobediencia, se abrieron las puertas del pecado y eso arrastró consigo maldad, dolor, sufrimiento, muerte. Por eso es que lo experimentamos. Ahora, reacciones y actitudes. Cuando pasan cosas malas, les pregunto, a ver si alguien me puede contestar, cuando nos pasan cosas malas, ¿cómo tendemos a reaccionar? ¿Cómo reaccionamos cuando tal vez a ti personalmente o tu mejor amiga, un primo, sufre algo, le pasa algo malo? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona el ser humano? con, con varias emociones, Ajá. enojo, estrés, tristeza, Uh-huh, confusión. uh-huh. Ok, exacto. Así mismo es. A ver, tenemos un chat. Con temor, dice Johan, ok. Es cierto. Y todo va en parte de que es lo que nosotros catalogamos como malo, son cosas que están fuera de nuestro control. Por ende, nos sentimos con temor, como dice Johan, confusión, eh, dice Sol, depende de la situación, a veces nos sentimos enojados o temerosos o tristes. Es así, y por lo que les digo, yo pienso que es por no está en nuestro control y nos pasan estas cosas malas, no las podemos controlar, nos sentimos enojados, nos sentimos tristes, confundidos, son muchas emociones que pasa, ok, dice Johan, a veces queremos culpar a otros. Eh, es correcto, tenemos muchas reacciones humanas y como hemos hablado en otras veces,
el temor, estas cosas no son pecado. Se convierten en pecado cuando el enojo, cuando lo dejamos que nos domine, ¿ok? Y nos dejamos que nos amargue y dejamos que nos ciegue completamente y no volteemos la mirada a Dios. Allí es cuando entonces nos empieza a alejar de Dios. Ahora, miren lo que dice Santiago 1:12. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, que soporta las cosas malas, que soporta el sufrimiento, que soporta el dolor con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Mira, este versículo es muy interesante porque las respuestas que ustedes han dado, que son correctas, porque esas son las actitudes que tenemos, no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia dice, lo describe a este hombre o a esta mujer que sufre, le dice dichoso. Podemos quedar como que dichoso. No, él no está dichoso, él se siente triste, él se siente estresado, está frustrado. ¿Cómo vas a decir que es dichoso esa persona que está atravesando dolor, sufrimiento, tristeza, decepciones? ¿Cómo puede ser dichoso? Este mismo versículo lo explica, porque cuando sales, cuando termina ese periodo en tu vida, vas a recibir como premio la vida, ¿ok? Recuerden que la vida cristiana siempre se nos ha dicho, es una carrera y al final vamos a recibir la corona de vida. Aquí también, parte de esa carrera van a haber esos obstáculos conocidos como dolor, cosas malas, tristeza, sufrimiento. Una vez logres salir, cuando pase ese periodo de tu vida y has mantenido la fe, has mantenido tus ojos en Cristo, vas a recibir esa corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Entonces, es normal como seres humanos reaccionar ante la maldad con frustración, con temor, con enojo, con tristeza, con confusión. Pero desde ya, basándonos en este versículo, muchachos, empecemos a cambiar esas actitudes o esas reacciones, para decirlo mejor. Cuando nos sintamos así enojados, estresados, frustrados, tomen una pausa, recuerden y volteen los ojos a Dios, a Jesús, y Él les va a ir guiando, sosteniendo la mano para atravesar ese periodo de maldad, de dolor, de sufrimiento. Esa es una de las primeras actitudes que debe de tener, o reacciones, perdón, que debe de tener un cristiano. Hacer su alto y decir, no, voy a confiar, voy a amar a Dios más que mi dolor que yo pueda estar sintiendo en este momento, más que este estrés, esta decepción que yo esté pasando ahorita mismo. Yo elijo, yo decido mantener mis ojos en Dios. Esta es una de las primeras reacciones que debemos de empezar a practicar en nuestras vidas. Ahora, Dios no quería que sufriéramos. Recuerden que el plan original, la creación, el paraíso, no incluía este dolor, sufrimiento, estas cosas que hemos descrito. Ahora, ¿cuál crees que es el propósito de esas cosas en nuestra vida? ¿Por qué crees que existe? O sea, ¿qué nos enseña? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas en nuestra vida? ¿Qué piensan? Em,
Yo creo que el propósito de que nosotros suframos o que nos pasen cosas que nos bajen de ánimo o que nos desagraden es primero para que nosotros nos acerquemos más a Dios y segundo para que nosotros crezcamos como cristianos y pongamos en práctica todas esas cosas que nosotros aprendemos, ya sea en los sermones o en las clases bíblicas, toda, todo eso que Jesús nos dejó enseñado en las escrituras, que lo pongamos en práctica y también como para probarnos, pues, porque si nosotros no sufrimos, no sabemos qué es sufrimiento, tampoco vamos a saber cómo resistir o cómo luchar contra las cosas del mundo. ¿Me explico? Ujú. Sí, sí, Ajá, sí. bueno, ese era mi comentario. Ok, gracias, Genia. Genia ha acertado. ¿Alguien más tenía un comentario? Pueden hacerlo mientras vamos aquí avanzando. Miren Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Imagínense, hagan ahorita mismo. Me gusta cuando los versículos tienen esas frases al final que nos permiten hacer una comparación, algo que conozcamos. Miren, dice al final, más altos que los cielos sobre la tierra. Ustedes todos sabemos cómo es estar aquí en la tierra y ver hacia el cielo. Ven la distancia, ¿ok? No sé cuántos kilómetros o metros o lo que sea de aquí al espacio, a salir de nuestra tierra, pero así lo describe la diferencia abismal que existe entre nuestros pensamientos, entre mi comprensión y los pensamientos de Dios. Cuando nosotros sufrimos, como dijo Genia, sin el sufrimiento no nos acercaríamos más a Dios. Sin el sufrimiento no creceríamos en nuestra fe. Sin el sufrimiento no supiéramos lo que es experimentar tal vez en mi vida la presencia de Dios, esa paz que Dios habla. Todos hemos leído, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Cuántos de nosotros de verdad hemos experimentado esa paz que habla ese versículo? Tal vez no muchos, tal vez algunos sí la han experimentado, tal vez otros sí, ese es un versículo, pero no lo hemos experimentado. Si no tuviéramos este sufrimiento en nuestras vidas, no pudiéramos, por decir así, experimentar realmente, personalmente, las promesas que Dios nos ha hecho. Así que, ¿cuál es el propósito? Jenny mencionó acercarnos más a Dios, confiar más en Dios, crecer en nuestra fe. Eh, Estas son parte de esos pensamientos del Señor que nosotros no comprendemos, y dada esta comparación que nos dio de más altos que los cielos sobre la tierra, tal vez jamás lleguemos a comprender realmente estos propósitos, estos pensamientos de Dios. Y eso es lo que estamos estableciendo ahorita. Dios no nos promete que vamos a entender su propósito, ¿ok? Pero sí nos promete que es para nuestro bien. Romanos 8:28 nos dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Sabemos que a los que aman a Dios, la muerte, el sufrimiento, el dolor, le ayuda a bien. Acuérdense el pasaje que leímos, dichoso aquel que sufre, que cuando logra salir va a recibir la corona. Dichoso
aquel que mantiene sentir estas cosas. Las vamos a sentir, pero no nos vamos a dejar dominar por estos sentimientos. Vamos a tomarlos, a voltear nuestra mirada a Dios, a Jesús, y a permitir que Él sea el que nos ayude a atravesar estos tiempos, ese tiempo difícil de sufrimiento en cada una de nuestras vidas. Y entonces experimentaremos el bien que va a salir de esas experiencias. Siguiendo con estas reacciones y actitudes, y habiendo hablado esto que hemos conversado ahorita mismo, ¿qué cosas debe mostrar un cristiano en medio del sufrimiento? Ya dijimos nuestra reacción natural: enojo, tristeza, confusión, estrés. ¿Qué cosas debe mostrar un cristiano a pesar de esos sentimientos humanos que pueda llegar a tener? ¿Qué debe mostrar? ¿Qué debe sobresalir? ¿Qué debe diferenciar a un cristiano en medio del sufrimiento? ¿Qué piensan? Yo creo que si alguien tiene una mentalidad cristiana, con buenas bases, él mismo, por su fe, la forma en que reaccionan cuando hay un problema en sus vidas, cuando sufren algo, al inicio reaccionarán como cualquier otro humano, pero la forma es cómo se mantiene. No, alguien con una buena mentalidad cristiana no va a estar deprimido, no estará enojado sin razón, no estará ansioso ni preocupado. Estará, se puede decir que en paz por confiar en el Señor. Todo depende de cuánto uno confía. Ok, ok. Johan comenta confiar plenamente en Dios. Sí, como mencionó Daniel, y es algo que quiero que tengamos claro. No quiero que piensen que, ok, soy cristiano, no debo de entonces sentir tristeza, que yo me sienta triste, entonces es un pecado, que yo me enoje, entonces es un pecado. Recuerden que yo me deje dominar por eso, que yo permita que eso sea lo principal en mi vida en vez de Dios. Allí entonces es que nos empezamos a alejar y pues lleva a estas situaciones de ansiedad. Muchas personas hoy en día sufren de ansiedad. Hay cosas que no están en nuestro control. Dios lo dice. Ustedes, mis pensamientos no son los de ustedes. Hay cosas que yo no entiendo y no voy a controlar. Y por más que yo piense y me enfoque en eso, no lo puedo cambiar. Hay personas que se llenan de ansiedad por cosas que no podemos cambiar. Hay personas que en vez de entregar, ok, Dios, me siento estresado, me siento triste, me siento enojado. Dios, por favor, tú que tienes el control y tú eres el que sabe, yo no sé, por favor, demuestra tu propósito en mi vida y dame la paz que necesito. Esa debe ser nuestra actitud. Como mencionó Daniel, una persona con una mentalidad o con sus principios, sus convicciones bíblicas, debe de entregar esos sentimientos humanos, porque al principio se va a sentir así, debe de entregárselos a Dios y pedirle que sea Él el que nos demuestre esas cosas buenas que Él promete que van a salir de ese sufrimiento. Ahora, miren lo que dice Salmo 56:3. Cuando tengo miedo, confío en ti. Es un versículo claro, un versículo que puede servirnos, si nos lo memorizamos, cortísimo. Se los pongo ahí a que se apúntenlo para aprendérselo. Salmo 56:3. Sencillo. Cuando tengo miedo, confío en ti. Cada uno de nosotros enfrentamos situaciones que nos llenan de miedo.
hacemos la pausa y repetimos, cuando tengo miedo, confío en ti. Esta es la palabra clave. Confío, confianza, que debe de diferenciar a un cristiano en medio de las tormentas, en medio del dolor, de la tristeza, del sufrimiento. La confianza, su confianza en Dios. Esa confianza en Dios lo va a llevar a experimentar esa paz que va a evitar que se llene de ansiedad, que se llene de tristeza, una tristeza que lo domine, que no lo permita hacer más nada, que no le permite pensar. Eso es lo que va a diferenciar a un cristiano. ¿Crees que el sufrimiento nos ayuda a acercarnos más a Dios? Creo que ya hemos respondido esta pregunta. Jenny lo comentó también. Sí, uno de los propósitos que hemos sacado del sufrimiento, de la maldad en nuestra vida, es que nos ayuda a acercarnos más a Dios, nos ayuda a confiar más en Dios. Ahora, vamos a seguir esta respuesta. ¿El sufrimiento nos ayuda a acercarnos más a Dios? Sí, sí nos ayuda. El sufrimiento nos enseña lo débil que somos y nos hace buscar fuerza en Dios. ¿Qué les parece ese pensamiento? El sufrimiento nos enseña lo débil que somos y nos hace buscar fuerza en Dios. Alguien en la Biblia que sirve de inspiración para muchos cristianos alrededor del mundo es el apóstol Pablo. Hemos estudiado la vida del apóstol Pablo y es un personaje que su vida fue extraordinaria en todos los aspectos y él habla acerca del sufrimiento. Miren lo que dice 2 Corintios 12, 8 al 9. Dice, 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme, dice Pablo, de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. No sabemos cuál era ese sufrimiento al que se refiere Pablo. Cada uno de nosotros tiene o llegará a tener en algún punto de su vida un sufrimiento. Y miren, dice, 3 veces le pedí al Señor que me quite este sufrimiento. O sea, Pablo estaba, Señor, yo no quiero estar, nadie quiere sufrir. Pablo le oraba a Dios, no quiero sufrir, no quiero sentir este dolor. Pero el Señor le ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. ¿En la debilidad de quién? Mía. Cuando yo reconozco que soy débil, que sin Dios no puedo tener esa paz, que sin Dios no puedo sentir esa alegría, ese gozo, aún en medio de la tristeza. El sufrimiento me demuestra a mí, me enseña que yo soy débil y que mi fuerza, mi confianza, mi fe, mi paz viene solamente de Dios. Ahora, siguiendo esta idea o esta testimonio, podemos decir, de Pablo, les hago esta pregunta. ¿Puede el sufrimiento traerte alegría? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Puede el sufrimiento traerte alegría? Basándose en lo que hemos hablado, ¿qué piensan? Dice Jenny, sí. ¿Algún otro tiene otro pensamiento? ¿O están de acuerdo con Jenny que sí, el sufrimiento nos trae alegría? ¿O nos puede traer alegría? Sol dice sí. Ok. Sí, hemos visto el pasaje que nos decía, dichoso aquel que supera la prueba, que logra salir de ese sufrimiento, de esa prueba, ese dolor.
Y vamos a seguir el siguiente versículo de lo que estábamos leyendo de Pablo. El versículo 10 dice, y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Miren esas palabras de Pablo, cuando más débil me siento, más fuerte soy. Cuando reconozco, cuando le digo a Dios, Dios, yo no tengo el control sobre esta situación en mi vida. Yo no puedo hacer nada, por más que yo me preocupe, no lo puedo cambiar. Cuando me siento y reconozco lo débil que yo soy, es cuando ese amor de Dios, recuerden lo que él le dijo a Pablo, se los pongo aquí, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Mi poder se muestra, dice Dios. Cuando más débil yo estoy, dice Pablo, es cuando más fuerte soy. ¿Por qué? Porque es cuando ese poder de Dios se revela entonces en mí. Es cuando puedo ver eso bueno que Él promete en Romanos 8:28. Todo le ayuda a bien a aquellos que creen en Dios, a aquellos que aman a Dios, a aquellos que confían en Dios. Todo me ayuda a bien. Entonces, ¿puede el sufrimiento traerme alegría? Sí, tal vez no de inmediato, tal vez tome tiempo, pero sí nos trae alegría, nos trae paz, nos trae esa relación más fuerte con Dios, porque nos acercamos más a Él en medio de las dificultades. Así que esta pregunta, si la hacemos a personas en la calle, tal vez se rían y nos digan, no, el sufrimiento no me va a traer alegría. Estamos en esta pandemia ahorita mismo, hay personas que han perdido seres queridos. He visto historias de Estados Unidos de personas que a la semana murió la madre, murió el padre. Hay personas que pierden abuelos por el virus. Si yo me acerco y le hago esa pregunta a esa persona, ¿puede este sufrimiento te trae alegría? Pues en el momento la persona puede que se sienta ofendida, puede que se ría en mi cara, me diga, no, ahorita mismo perdí a mis padres y no me siento feliz. Esa es una reacción pues normal, como les mencioné, pero entregándole eso a Dios, entregándole esa debilidad, esa tristeza que yo siento, es cuando se va a manifestar esa paz y ese poder de Dios en mi vida. Entonces, vamos a estar ya concluyendo. Así como Jesús lo hizo, los cristianos sufrimos con paciencia, ¿ok? Y guardamos la esperanza. Sufrimos porque vamos a sufrir. Ya sabemos que la maldad, el sufrimiento, el dolor es parte de nuestro mundo debido a la desobediencia de Adán. Está en nuestro mundo. Pero así como Jesús lo hizo, y ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Jesús, los cristianos sufrimos con paciencia y guardamos la esperanza. Hebreos 12:2 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Y miren lo que dice de Jesús. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces, así, recuerden aquí la frase, lo vergonzoso de esa muerte, recuerden que en la época de Jesús, morir crucificado era algo que solo los peores de los criminales sufrían. Que tú fueras crucificado significaba que, o sea, eras malo, malo de lo peor, y sufrías esa muerte. Jesús, siendo perfecto, siendo sin pecado, sin mancha alguna, soportó
la cruz, soportó esa muerte y no solo la vergüenza, soportó, todos conocemos los latigazos, soportó las burlas, porque aparte del dolor físico que él tenía, se estaban en su cara escupiéndole y burlándose de él, haciendo burla del poder que él tenía. Jesús muy fácilmente pudo, con su poder, haberlos matado a esas personas que se estaban burlando de él. Él pudo haberse bajado de la cruz, claro que sí, yo no tengo duda de eso, pero él lo soportó. Y ahí está subrayado, porque sabía que después de este sufrimiento, él tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. Eso debe ser cada uno de nosotros. Yo sé, yo confío en Dios de que después de este sufrimiento, después del dolor, después de experimentar este sufrimiento, yo tendré gozo y alegría. Por todo lo que hemos conversado, lo que Pablo menciona, lo que se menciona en Romanos, todo me va a ayudar a bien. Cuando tengo miedo, yo confío en Dios. El poder de Dios se manifiesta en mi debilidad, en mi sufrimiento. Esa debe ser nuestra esperanza, debe ser nuestra convicción, jóvenes. La próxima vez que cada uno de nosotros enfrentemos algún tipo de decepción, tristeza, no dejarnos dominar de estas emociones que van a surgir en nosotros. El enojo, la tristeza, van a surgir en nosotros. No nos dejemos dominar por esas emociones, porque sabemos que después de soportar, de sufrir con paciencia, tendremos gozo y tendremos alegría. ¿Cuál es esa esperanza que mencionamos? Que sufrimos con paciencia y guardamos nuestra esperanza. Apocalipsis 21, 3 al 4. Acuérdense que Apocalipsis es Juan cuando escribió la visión que él tuvo del juicio final, y cuando él subió al cielo, él escribió todo lo que él vio en su visión. Aquí él dice, oí una fuerte voz que venía del trono y que decía, aquí está el lugar donde vive Dios, donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y aquí viene la promesa. Secará todas las lágrimas de ellos. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Miren, es una promesa que debe ahorita mismo de afirmarlos a cada uno de ustedes, jóvenes. Como siempre les digo, la fe es personal. La fe es de cada uno de ustedes, no de tu mamá, tu abuela, tu prima, tu tío. Es de ustedes. Ustedes deben elegir. Dios nos da la elección. Elijan confiar en esta promesa, en esta esperanza. Ya lo que antes existía, este mundo que está lleno de maldad, de pecado, de dolor, de sufrimiento, ya no va a existir. Y Dios va a secar todas las lágrimas de los ojos de aquellos que guardaron la fe. Y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni tristeza, ni lamento, porque ya nada del mundo corrompido en el que estamos ahorita mismo ya va a dejar de existir. Esa es nuestra esperanza que debemos de tener claro en nuestra vida y debemos de afirmar nuestra fe. En eso creemos. Esa es una de las partes principales de tu fe, de tu convicción. ¿Por qué eres cristiano? Una de las tantas razones, porque yo confío en que cuando venga Cristo, venga Dios nuevamente a nuestra tierra y Él nos lleve a aquellos que guardaron la fe, no a todos, a los que guardan la fe, ya no tendremos dolor, ni llanto, ni muerte, ni tristeza. Ahora, reflexión final. Esto es un resumen de lo que hemos hablado
en la tarde de hoy. Les vamos a dar un resumen y tomen sus apuntes finales. Si nada de lo que conversamos se les queda, que se les queden estas ideas principales. Primero, el pecado nos separó de Dios. ¿Y qué trajo el pecado? Muerte, maldad, sufrimiento, dolor, tristezas. Eso fue lo que el pecado trajo. Acuérdense que cuando Adán desobedeció a Dios, Adán y Eva desobedecieron a Dios, se abrió la puerta del pecado y esto fue lo que entró a nuestro mundo. Jesús es el puente que nos une nuevamente a Dios. Dios creó un puente a través de su Hijo Jesús. Y entonces ya podemos, ven que ahí está la flechita del hombre, va caminando hacia Dios. ¿Y qué es lo que él va a encontrar? No va a encontrar sufrimiento, maldad, tristeza. Él va a encontrar paz, él va a encontrar esperanza y va a encontrar fortaleza para poder sobrellevar lo que el pecado ha dejado y ha traído en nuestro mundo. Y tercera cosa que debemos de aprender, en medio del dolor debo apoyarme en Dios. Y aquí les tengo 2 versículos, ahí pueden ver la personita se está completamente recostando, apoyándose en Dios. Miren lo que dice Salmos 46:1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Acuérdense, sin Dios somos débiles. Él es la fuerza y siempre está dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad. No dice de vez en cuando, no dice cuando él tiene un día libre, cuando él se está cogiendo un break, dice siempre. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos si lo buscamos. Y Hebreos 13, versículo 5, nos dice, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Otra promesa que Dios nos ha dejado. Ahí tampoco dice, bueno, puede que haya un día que tal vez te falle, tal vez no pueda ayudarte en esta situación. No, Dios dice, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Asimismo debe ser nuestra promesa hacia Dios. Nunca te fallaré. Esa es nuestra lucha diaria. Sabemos que caemos y fallamos, pero debemos levantarnos y volver a decirnos, Dios, no voy a volver a fallar y no te quiero abandonar, no me quiero alejar. Y recuerden, es una decisión personal. Hay un canto que dice, aunque todos vuelvan, yo no voy a volver y yo no voy a abandonar a Dios. Es una decisión personal de cada uno de nosotros. Jóvenes, esa fue la clase de hoy. Si no me equivoco. Ajá, correcto, esa fue la clase. La próxima semana el tema será ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Siempre hablamos, ora y pide la guía de Dios, pide esa voluntad de Dios. ¿Cómo yo conozco, cómo la reconozco? ¿Qué es esa voluntad de Dios? Eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Gracias a todos por estar aquí y este es el espacio en el que les solicito muy amablemente que nos compartan qué aprendieron, que un comentario que tengan. Este es el espacio, jóvenes, para la retroalimentación entre cada uno de ustedes. Compartan, por favor, qué aprendieron, qué van a empezar a cambiar en sus vidas y qué les ha hecho como qué los ha despertado, qué les ha llamado la atención de este tema. Así que les cedo el espacio, jóvenes. Deseo escucharlos al que desee compartir. Bueno, yo quiero compartir algo. Excelente, Alison. Ok, me gustó mucho la parte en la cual te refieres a que nosotros cuando sufrimos, pues, es donde más buscamos al Señor y puede ser que no el 100%, pero casi la mayoría de las personas buscamos a Dios porque nos haya pasado algo o necesitamos, porque ese es el único apoyo que tenemos en ese momento. En Mateo capítulo 11, versículo 28, creo que dice, venid a mí todos los que estéis
trabajados y agobiados, yo os haré descansar. Entonces también menciona de cómo nosotros podemos buscarlo a Él por medio de la oración, claramente, para que Él nos consuele, porque Él es el único que nos puede consolar a cada uno de nosotros. Entonces pienso que sí, estuvo muy bonita la clase de Abby, como siempre, y esa fue una de las partes que más me gustó. Gracias, Alison, por compartir. ¿Alguien más tiene sus comentarios de la clase? Sí, me llamó mucho la atención donde dice que suframos con paciencia, porque eso puede ser como una disonancia. O sea, ¿cómo tú vas a tener paciencia y estás sufriendo ahí? Exacto. Pero, o sea, es cierto, suframos con paciencia como Jesús cuando fue en la cruz. Él estuvo ahí con paciencia y Él lo hizo más que todo por amor y para que nosotros. Y bueno, si Jesús pudo soportar ese sufrimiento, cuánto más nosotros, que en estos tiempos no es por desmejorar el sufrimiento de antes o ahora, pero es menos porque ahora no nos persiguen, no nos apedrean, no nos buscan para cerrarnos. O sea, nosotros debemos tener paciencia, practicar eso. O sea, eso me llamó mucho la atención porque nosotros sufrimos y ya, o sea, estamos en el inicio del sufrimiento y ya queremos salir. Y ni siquiera vemos lo que podemos aprender o por qué estamos sufriendo o por qué estamos viviendo eso. Eso me gustó muchísimo, ese pedazo. Gracias, Genia. Gracias, Genia. Leo aquí también el comentario de Sol. Dice, aunque nos pasen muchas cosas que nos causen temor o sufrimiento, siempre debemos mantenernos firmes y confiar en que Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida. Así es, chicos. Como dijo Genia, estamos empezando el sufrimiento y ya queremos salir. Es una reacción humana, como les dije. Vamos a tener estas reacciones, estos sentimientos humanos, pero lo que hacemos a partir de ahí es lo que nos va a definir como los cristianos que somos y que aspiramos ser. Lo de entregar y confiar primeramente en Dios y entregarle, como mencionó Alison, entregarle esas preocupaciones, esa tristeza, ese dolor a Dios, y Él es el que nos va a dar descanso. Acuérdense, Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, lo dijo Jesús. El que más sufrió por nosotros nos lo dice. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ahí está la palabra clave nuevamente. Confianza. Confiad que yo he vencido al mundo. Como dijo Jenny, si Jesús pudo y Jesús es nuestro modelo a seguir, entonces nosotros, con la ayuda de Dios, podemos llegar a ser como Jesús, y debemos de imitarlo en todo, no solo en amar a todas las personas, que hay que hacerlo, pero no solo en eso, hay que imitarlo también en su manera en que Él sufrió. Y es interesante ver cómo Jesús sufrió. Jesús sufrió en silencio. Jesús nunca dijo nada. No siempre, ahora tomándolo para ustedes, no siempre es bueno sufrir en silencio. Si necesitan ayuda, hay que buscar ayuda. Hay hermanos que están dispuestos a orar contigo para que puedas entonces, con la ayuda de Dios, sobrellevar las dificultades que vamos a enfrentar, porque otra verdad que deben saber, van a enfrentar sufrimiento, van a pasar por dolor. Todos lo vamos a hacer, porque es parte del mundo en el que estamos. La muerte, el dolor es parte de nuestro mundo. Así que desde ya nos preparamos para cuando enfrentemos. No va a ser fácil, pero desde ya nos hacemos el reto y la promesa a Dios de que no vamos a permitir que nos aleje, sino que vamos a tener la paciencia y la confianza en Él. Sí.